Se me olvidó comentar en el primer vídeo sobre yoga algo que me parece una de las claves de la novela, y es la revelación que hace casi al final de su método de escritura. Y resulta que Carrera ha escrito durante 35 años más de 15 libros aproximadamente, solo con un dedo. Este dedo, el índice de la mano derecha. No dos dedos, sino solo uno, lo cual es fascinante y nos habla de cómo podemos hacer de la necesidad virtud, y lo dice aquí en la página 292, cuando habla de cómo su editor se queda muy sorprendido cuando le pilla con un iPad o un ordenador en una tablet en el bar del hotel y descubre que durante toda su vida ha estado publicando a un tío que escribía con un solo dedo. Insisto, el índice de la mano derecha. Y dice, él, su editor, Paul Ochakovsky, dice, no sabía que yo tecleaba con un solo dedo, el índice derecho, sin ayudarme siquiera con el izquierdo o el pulgar para el espaciador. El caso es que esta revelación nos habla del clásico hombre fruto de Occidente, ¿no? Alguien negado al cambio, alguien que se ha fosilizado en unos hábitos que, bueno, por un lado le han dado éxito, pero por otro lado ha tenido sus más y sus menos como escritor en ese momento que llega a una especie de cul-de-sac en la ficción, ¿no? Con esa novela, la última que publica en ese género, que es Una semana en la nieve. Y bueno, me parece interesante ver cómo esto es algo que luego le dice el editor, ¿no? Como si cambia de método y aprende a escribir con más dedos, lógicamente su literatura cambiará y se establecerán nuevas conexiones neuronales y en fin, también da que pensar porque, claro, si algo funciona, ¿para qué vas a arreglarlo?, ¿no? Que dice el dicho. A mí personalmente no sé si me vino bien escribir tan rápido, porque con 17 años aprendí un método que tenía el ordenador de entonces, un Macintosh del 97, y me pegué todo el verano antes de ir a la universidad machacando el teclado y aprendí a usar los 10 dedos y a no mirar al teclado, solamente la pantalla. Y claro, al final he escrito muchas novelas que no han ido a ningún lado, precisamente por esa facilidad o esa, como dice aquel lema de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Entonces creo que en mi caso pudo pasar algo parecido con esa cantidad de novelas que han ido un poco a la basura. Y precisamente lo contrario es escribir con, en fin, esa pausa de como si fueras con grilletes, ¿no? Esto creo que dice Antonio Molina cuando empezó a aprender inglés, y creo que llegó a escribir cosas en inglés, y cómo se sentía un control mucho mayor sobre lo que escribía, y al final vas a la esencia, ¿no? El caso es que al final del libro nos cuenta Manuel que se va de vacaciones a Belle Isle y que se pone 5 o 6 horas al día a trabajar con el programa de typing.com hasta llegar a dominar el teclado, incluso el uso de los meñiques, que es un poco el que marca la diferencia entre un buen tecleador y el que no. Y creo que ahí nos encontramos con la anagnórisis del relato, cuando decide a cambiar y a entrar en una senda totalmente distinta a la que llevaba aferrado, ¿no? De una manera un tanto, no sé si cobarde o conservadora o negada al cambio, ¿no? Entonces, al final, el libro da una pauta como de un hombre que se atreve a lanzarse al desapego, ¿no? Y a lanzar todas las seguridades que tenía aferradas y, en fin, como a renacer, ¿no? O sea que lecturas que surgen posteriormente y que creo que finalmente convierten al libro en una novela bastante más cerrada de lo que se podría pensar. Ya digo, un detalle en apariencia ínfimo, pero creo que esconde toda una verdad
que es la de la capacidad de todo ser humano de renacer y de reinventarse, porque lo contrario es la muerte en vida.